Muy bien, todos son bienvenidos entonces a este taller, hermana Diana. Va a ser su tiempo, solo déjeme compartir pantalla. ¿Ok? Hermana, es su tiempo. Ay, hola hermanos, buenas noches. Pues esta es una clase muy bonita que se preparó con mucha inspiración y pues se llama como hacer equipo con los misioneros. Es como muy importante que nosotros nos podamos unir a la obra. Hermano, ¿cree que pueda cambiarte, por favor? Es que creo que está fallando. ¿No? Y me gusta mucho el recordar que hacemos nosotros cuando decidimos bautizarnos. Algo que nos dice aquí es que al bautizarnos, una de las promesas que hacemos es que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Mi propósito hoy es que recordamos que podamos mostrar a Dios que tomamos el nombre de su Hijo sobre nosotros al dar testimonio de que Jesús es el Cristo, en palabra y en obra, tan a menudo que podamos. Por Elder Addison. Siguiente hermano, por favor. Y también algo que nos recuerda el presidente Nelson es, nos ha enseñado que tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar, testificar a otras personas mediante nuestras acciones, nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Sabemos que nuestra principal función como miembros pues es compartir sobre el Salvador, porque pues gracias a ello es todo el Evangelio. Siguiente diapositiva, hermano, por favor. Este, y algo que me llamó mucho la atención de cómo nosotros podemos apoyar a los misioneros, pues es ser un buen ejemplo. ¿Alguien me podría, por favor, eh, hermano Ricardo, cree que me pueda ayudar a leer el primer punto, por favor? A ver, ¿Sí puede, hermanito? ¿O alguien más puede apoyarme, por favor? los días sin hacer nada en la playa. Un día, dijo él, vi una muchacha atractiva con un traje de baño modesto. Eh, Asombrado le pregunté por qué una muchacha tan atractiva. Se fue la... No puedo leer. Ah, no se preocupe, hermano. Si quiere, nos puede ayudar, hermana Marisela, por favor. Marisela ¿Verdad? Zacarías. Sí, hermanas. Ser un buen ejemplo. A un converso se le ministró mediante el buen ejemplo. Cuando él era jovencito, dijo que pasaba los días sin hacer nada en la playa. Un día dijo él, vi una muchacha atractiva con un traje de baño modesto. Asombrado, le preguntó por qué una muchacha tan atractiva llevaba un traje de baño tan modesto. Ella era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sonriendo le preguntó, ¿te gustaría ir a la iglesia el domingo? Él le dijo Gracias. que sí. ¿Qué le pareció en este punto que nos leyó, de ser un buen ejemplo? Pues, pues que realmente es una gran verdad porque pues siempre hay personas viéndonos tanto en nuestra colonia, nuestra comunidad, en nuestra familia, nuestros amigos, aún los miembros de la iglesia. Yo, a mí me da mucha risa que aquí en mi ciudad, yo soy de San Luis Potosí, México,
y hace mucho frío. Hay ocasiones en que la verdad sí, para ir a la iglesia vamos, no sé, con 10 grados sobre cero. Entonces las hermanas van con sus faldas y sus tacones y yo no, yo me pongo un pantalón tejido, mis tenis y una faldota grandota hasta los tobillos, pero bien calientita que voy a la iglesia. Entonces, y mi chamarrota, obviamente. Y, y empezaron a ver eso en mí es las hermanas. Ya cuando acordé, todas iban iguales. Pues realmente a veces no nos damos cuenta cómo Bien, influimos no sabe qué bien. aún en el vestir. Eso estoy hablando del frío, ¿verdad? Pero realmente sí, sí influye demasiado. Nuestro comportamiento, cómo nos vestimos. Sí, hermano Bueno, Rubén. Gracias, hermana Marisela. sí, Sí, creo que cualquier oportunidad es muy buena para predicar el Evangelio. Cualquiera, cualquiera de nuestras vidas en común. Si estamos viviendo perfectamente el Evangelio de Jesucristo, eh, pues bien podemos invitar a cualquier persona de la misma manera, con esa misma facilidad y con esa misma serenidad a hacerlo, sin ninguna preocupación de que pudieran hablar de nosotros. Gracias, hermana. Hermana Roxana Gladys, ¿cree que nos podría apoyar a leer el siguiente punto, por favor? Hermana, ¿se encuentra ahí? O hermana Yolanda Pena- de Penae. Llama, llama, ya, espera un momento. Más solita. Ya. Mientras mi esposa estaba, ay, ese letrero que puso el hermanito, el saludo de Ricardo. Bueno, ya, mientras mi esposa estaba enseñando a los misioneros, penetró mi alma el siguiente pensamiento. Daniela, todas estas experiencias son para tu bien y tu crecimiento. Has estado enseñando y compartiendo tu testimonio acerca de la expiación de Jesucristo. Ahora vive de acuerdo con eso. Se me hizo recordar que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no deberíamos menospreciar la corrección del Todopoderoso. Eso fue una cirugía espiritual para mí. Bueno, o 5:17. Eso fue una cirugía espiritual para mí y de efectos inmediatos. Gracias, hermana. Me gustó mucho estos textos que saqué de unos discursos. Me llamó mucho la atención cómo el ser un buen ejemplo y el querer mejorar como miembros puede testificar de El Salvador. Si nosotros queremos poder testificar antes de salir con los misioneros o cuando salgamos, nuestros buenos ejemplos son una buena forma de testificar. Aquí podemos ver cómo la hermana, simplemente por ir con un traje modesto a la playa, así predicó el Evangelio. Si solamente porque alguien lo observó y se acercó y le preguntó por qué vestía así. Entonces, muchas veces, a mí también me ha pasado que porque he visto así, y se les explica, y así podemos invitar nosotros a la iglesia más fácilmente cuando nosotros vivimos las normas y los mandamientos que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Hermanos, voy a cambiar la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Este, aquí me gustó, aquí me gustó mucho el ministrar con los misioneros, que trae una gran bendición. A veces podemos pensar, ay, pero ¿cómo yo puedo ayudar a los misioneros si ellos tienen hermanos, tienen llamados? Pues aquí viene un mensaje muy importante, cómo un hermano pudo influir cuando él acompañó a los misioneros, pues a compartirles el evangelio. Hermano Genaro, ¿cree que nos puede ayudar, Genaro Ávila, a leer el texto, por favor?
Hermana, estoy ahorita en mi celular y la veo la letra muy chiquita. Estoy tratando de entrar en la computadora, pero estoy batallando. Un ratito más, ¿me puedes dar la oportunidad, hermana? Sí, A ver, yo te hermano. lo leo. Si esa yo lo puedo leer, Ajá. Sí, sí, hermana, déjame. Ministrando, ¿sí? Dice, ministrando con los misioneros. Y cuando Peggy me contó que su esposo John iba a ser bautizado después de 31 años de casados, le pregunté, ¿qué había cambiado? Peggy dijo, John y yo estábamos estudiando el Nuevo Testamento con Ben Siguen y John preguntó sobre la doctrina de la iglesia. Peggy le dijo, invitemos a los misioneros. John contestó, ¿a los misioneros? No, a menos que mi amigo pueda acompañarnos. Durante más de 10 años, el hermano Estoy en una junta. ministrante de John se, se había convertido en su amigo. Hermana, creo que sus micrófonos se apagan. Bueno, continúo. Su amigo de confianza. Yo Ajá, pensé, mm, si quiere puede seguir leyendo, hermana. ok. Ah, ya. Los misioneros, durante más de 10 años, el hermano ministrante de John se había convertido en su amigo de confianza. Yo pensé, ¿qué habría pasado si el hermano ministrante de John hubiera dejado de visitarlos después de 1, 2 o 9 años? John escuchó, leyó el libro de Mormón con verdadera intención y cuando los misioneros lo invitaron a ser bautizados, dijo que sí. Peggy dijo, me sorprendí muchísimo y comencé a llorar. John dijo, cambié al ir acercándome más al Señor. Más adelante, John y Peggy fueron sellados en el Santo Templo. John falleció en diciembre del año pasado, a la edad de 92 años. Peggy dice, John siempre fue una persona, John siempre fue una buena persona, pero después de ser bautizado llegó a ser diferente de una manera hermosa. Gracias, hermana. Roxana. Esta parte me gustó mucho porque a veces podemos pensar que, como les decía, no podemos ayudar mucho a los misioneros, pero podemos ver que aquí la perseverancia de un hermano obediente al ministrar a su hermano asignado, pues pudo bendecir el camino para que pudiera él escuchar a los misioneros. Entonces, a veces podemos pensar que cuando nosotros estamos que seguimos ahí constantes y constantes con un hermano y no nos está, no quiere ir a la iglesia, tal vez no va el domingo que lo invitemos y le digamos, hermano, lo esperamos el domingo y no llega, o lo llamamos, pero si nos abre la puerta, tal vez si nos está escuchando, pero yo creo que en su debido momento el Padre ablandará su corazón. Y acá vemos cómo, pues él pidió que, que fuera el hermano con los misioneros. Entonces, pues es importante que nosotros vayamos con los misioneros, que sigamos ministrando y en su debido momento el Padre podrá hacer sentir en su corazón de los hermanos que esto es real, tal vez hasta por nuestra propia obediencia de, de nosotros mismos. Hermana Jennifer, ¿podría ayudarnos a leer esto de compartiendo sobre familia? ¿Ahora sí puedo participar, hermana? Sí, hermano, muchas gracias, por favor. Compartiendo sobre Family Search. Luego de la conferencia, la Oficina de Genealogía y sus misioneros
atendieron a los invitados que no conocían de este programa. Especialmente interés mostró el concejal Guillermo Reeves, que apenas terminó la sesión de conferencia, pidió le enseñáramos sobre Family Search. Mientras el resto continuaba compartiendo el refrigerio, él estaba fascinado con el programa. Las hermanas le ayudaron a instalar la aplicación en su teléfono celular y dijo que volvería al centro de Estaca para aprender más. Sus palabras fueron: me voy muy feliz porque pude obtener información de mis antepasados. Él preguntó: ¿dónde puedo conseguir un libro de Mormón? Y en el, y en el minuto le fue obsequiado uno. Esta experiencia confirmó a esta estaca que basta tener el deseo genuino de servir, y Dios pondrá en nuestro camino las oportunidades para cumplir con las responsabilidades con las cuales hemos sido llamados, tal como citó el presidente Harry B. Eyring en la Conferencia General de octubre del 2010. Se nos ha llamado a usar poder divino para servir a los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo bien que cumplamos esta obligación tendrá repercusiones eternas para aquellos a quienes prestemos servicio, para nosotros y para las generaciones que aún no han nacido. Gracias, hermano. ¿Qué le pareció lo que nos acaba de leer? Una realidad al 100. Creo que es una hermosa oportunidad poder compartir este programa sin hablarles a veces quizás de doctrina, pero cuando ellos, el espíritu de ellas, empiezan a percibir que hay algo, una energía del otro lado del velo que ellos todavía no saben de dónde es, empiezan a sentir el amor y el deseo de saber más de qué ofrece esta iglesia. Y entonces empiezan a ver una conversión realmente muy fuerte por este programa. Yo así lo tengo bien experimentado y doy testimonio de ello. Gracias, hermano Genaro. Y eso es verdad, cuando nosotros compartimos esto y a veces sin tocar doctrina, los hermanos pueden sentir el espíritu de Elías. Hace como 15 días estábamos en enseñanza con un hermano que contactó a los misioneros por redes sociales y él nos compartía que, pues, cómo él se alejó del camino de Dios porque él es cristiano, porque su familiar, su mamá había fallecido. Entonces, pues, antes de salir con los misioneros, hice una oración y pregunté al Padre que me guiara para tener las palabras correctas. Y sentí algo que me decía que llevara un folletito de mi familia. Entonces, pues lo guardé en mi bolsa y estaba escuchando el relato del hermano, que cuán importante para él es su mamá y su papá, porque ya después, un año después falleció su papá, y pues tuvo así varias pérdidas. Entonces fue cuando sentí el susurro del espíritu como que era momento, ¿no? Entonces empecé a compartirles sobre nuestros familiares y cuán importante es poder conocer de dónde venimos y todo. Y el hermano me prestó demasiada atención, ni siquiera como cité algún versículo o algo. Y le di el folletito y el hermano lo aceptó. Entonces, como es bien importante que cuando nosotros visitemos a los misioneros, también le preguntemos al Padre qué es lo que Él quiere que nosotros le comuniquemos a sus hijos, porque nos puede inspirar. Hermano, ¿podría cambiar de diapositiva, por favor? Sí, dime, Alejandra. Ya, ¿puedes ver el link de eso? Sí, sí, sí. No sé si ya se cambió aquí, pero yo sigo viendo el de compartiendo. Ya, hermana, ya la cambié. Hermano Moti, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Creo que es mi... ¿Me escuchan? Sí, hermano, creo que es mi internet. Sí, ¿Quiere, sí, se oye. ¿quiere que lea? Sí, hermano, por favor.
Ok, prestando servicio. Después de su resurrección, sabemos que el Salvador se apareció varias veces. Una de esas fue cuando se reunió con Pedro y los pescadores en las playas de Galilea. Era evidente muy temprano por la mañana cuando les preguntó si estaban teniendo éxito en la pesca. Ellos respondieron que no, y él les sugirió que echaran sus redes por el otro lado. Entonces, según el relato que tan bellamente registró Juan, echaron las redes y consiguieron gran cantidad de peces. Ahí se encontraba el Salvador. Juan nos dice que habían unas brasas puestas y que comieron pescado y pan. Y en esa ocasión, el Salvador le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Indudablemente le estaban señalando los peces que quizás saltaban todavía en las redes. ¿Me amas más que estos? Ellos eran gente pobre. Bien podrían tomar los peces y venderlos por dinero o sacarles algún provecho. Indicando que el Salvador sabía todas las cosas, Pedro respondió: Tú sabes que te amo. Y el Salvador le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez el Salvador le preguntó a Pedro: ¿Me amas? Pedro se entristeció porque el Salvador se lo preguntaba de nuevo. Y el Salvador le dijo: Pastorea mis ovejas. Entonces por tercera vez le preguntó: ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué estamos haciendo y cómo le demostramos el amor que sentimos por Él? ¿No debiera ser acaso mediante nuestra obediencia y a través de nuestro servicio y lo que hacemos con el tiempo que tenemos? Gracias, hermano. ¿Qué le pareció lo que nos acaba de decir? Bueno, me encanta porque nos hace reflexionar. Bueno, todos decimos que amamos al Salvador y todos decimos que amamos a Dios. La cosa es que en nuestras actitudes o las acciones que hacemos demostramos lo contrario. Y Él está diciendo que si realmente nosotros lo amamos, deberíamos de ministrar, deberíamos de predicar el Evangelio, deberíamos de hacer historia familiar, deberíamos de trabajar en la salvación, no solo de nosotros, sino de nuestras familias, sino también de nuestros amigos o conocidos. Gracias, hermano. Y eso es verdad. El día domingo, un hermano estaba discursando sobre, ¿sí me escuchan bien? Estaba discursando un, un hermano y nos decía que estaba hablando sobre el ayuno y citaba un versículo en el cual preguntan por qué, se los parafraseo porque ahorita no lo encontré, que por qué él daba sus ofrendas y él decía: no lo sé, solo porque el Señor me lo ha mandado. Muchas veces el Padre nos manda que hagamos cosas o inspiración, como sentimos como debes de llamar a alguien o debes de ir hacia allá. Y cuando nosotros obedecemos al Padre, aún sin saber por qué, el Padre puede confiar en nosotros. Sabe que somos unos hijos, pues que cuando uno obedece somos unos hijos obedientes. Entonces Él nos da la oportunidad de tener más inspiración para poder servirle. Obviamente Él va a confiar más en el hijo que obedece. Entonces Él nos va a dar los recursos, el tiempo, todo lo que nosotros pensamos que nos hace falta para servir, Él nos lo va a dar, hasta las palabras. Entonces, si nosotros queremos ser, tenemos que pensar nosotros, si nosotros queremos ser el hijo obediente en el cual Él puede confiar, o el hijo en el cual pues está batallando, ¿no? Con nosotros, porque yo lo veo así. Y es lo que nos comentaba el hermano y me quedé pensando: no, pues definitivamente quiero ser la hija con el que el padre pueda confiar y pueda confiar para poder ayudar a alguien. Hermano Juan Rivas, ¿cree que nos puede ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? ¿Puedo hacerlo? Sí, hermano, por favor. En 2007 hice mi primera visita a una iglesia en Pei Guave
la parte más al sur de Haití, en una capilla que actualmente alberga al centro destaca Las Palmas. Ese domingo, los alegres cantos de los niños de la primaria resonaban por toda la capilla, creando una atmósfera de espiritualidad. Las melodiosas palabras "Soy un hijo de Dios", enséñenme la senda a seguir para que algún día yo con él pueda vivir. Parecían transmitirme una inocencia infantil y un gran deseo de saberlo todo. Por favor, que siga otro porque se me cruzaron las palabras, con el internet se me desdibuja todo. Sí, Igual se está desdibujado todo, para mí también. Ah, sí, sí, sí. Y ya está desdibujado. Es que se ve muy pequeño. ¿Hay forma de que lo pongan más grande? Porque igual yo no lo alcanzo a ver. ahí está, En ahí ese dice ahora, restauro. sí. Bueno, sigue diciendo: quedé cautivado por la vibrante testimonio del libro de Mormón, las verdades que enseña, y José Smith el profeta. En ese mismo año, después de numerosas lecciones de misionero dedicado e inspirado, di el paso del bautismo, comenzando un viaje espiritual en el Evangelio restaurado. Los años pasaron, serví en una misión de tiempo completo y me casé con una mujer extraordinaria en en el convenio del matrimonio eterno. Durante mi misión me encantaba enseñar el libro de Mormón y tuve experiencia extraordinaria con el poder para convertir del libro de Mormón. El propósito de Nefi de persuadir a los hombres para que vengan a Dios no es solo su propósito, sino también el propósito final del libro de Mormón. El pasaje de segunda Nefi 25-26 siempre estaba en mis manos cuando Ahí vas. Sí. pueden cerrar su micrófono. Los micrófonos, hermano, no se escucha bien. Bueno, Listo, hermanos. No lo escuchamos. Se ve mal. sí, dice, predicamos de Cristo, hablamos de Cristo. Bueno, se trata de esa, la segunda de Nefi 25-26, de hablar de Dice, Cristo, predicar de Cristo. lo puedo Yo leer, creo, hermano. Dígame, hermano. sí, hay algo que me gustaría compartir en cuanto a esto, la importancia de ser ejemplo y dar testimonio siempre, ¿no? Eh, Sí, Hace poquito tiempo, en realidad fue el año pasado, a mitad de año, yo conocí a un familiar mío que no sabía que existía realmente, pero cuando yo viajé a una ciudad, me encontré con ellos y bueno, esta joven dijo: ¿puedo viajar con ustedes a la capital de la República Argentina? Y le dije: sí, no hay ningún problema. La trajimos y le dijimos: bueno, nosotros somos miembros de la iglesia, vivimos de esta manera, le explicamos todo. Los domingos vamos a la iglesia, no te vamos a obligar ni te vamos a pedir que lo haga, te vamos a invitar, está en vos si querés venir a conocer o no, no estás obligada. Entonces ella ese primer domingo dijo: bueno, yo voy a ir para averiguar, quiero ver cómo es, me encantaría saber. Así que ella vino a la capilla con nosotros. Los misioneros después empezaron a venir a casa para enseñarle, porque los misioneros comen 2 veces por semana en mi casa. Y ahí la conocieron en mi casa después también, y bueno, le empezaron a enseñar. Ella estaba esperando de querer bautizarse, daba vuelta, yo sabía que se tenía que bautizar. Pero a lo que yo voy es que hay un hermano dentro de mi barrio, un hermano mayor,
la cabeza blanca, barba blanca, él blanco, así que como que irradia mucho ese hermano, sobresale. Y él dio su testimonio y ella estaba al lado mío y me abrazó y me dijo, tío, voy a bautizarme, porque me llegó el testimonio de este hermano que habló. Entonces, es que ella se bautizó después porque ella sintió que lo que los misioneros y nosotros también habíamos testificado era verdad y ella necesitaba sentir de alguien más esa experiencia. Es así que ella se bautizó y después cuando yo le dije al hermano, le dije, hermano fulano, mire, usted hizo una gran obra, usted tocó el corazón de mi sobrina. Ella cuando escuchó su testimonio, ella decidió bautizarse porque sintió realmente el espíritu, sintió que lo que estaba compartiendo era verdad. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver en la forma en la que vivimos, en la forma en la que respetamos, en la forma en la que hacemos que el libro, no solamente el libro de Mormón, sino sus enseñanzas sean parte de nuestras vidas, parte de nuestro diario vivir en la forma de actuar, de pensar y de sentir. Gracias, hermano. Muy bonita experiencia de cómo, cómo el hermano que testificó pudo llegar al corazón de su sobrina. Y eso es muy importante. Podemos pensar que no sabemos algo, no estudiamos quizá algo para ir a visitar a algún hermano, pues con compartir nuestro testimonio sobre el Evangelio, sobre el libro de Mormón, nosotros podemos hacer que los hermanos puedan saber que Jesucristo vive, que es lo importante. Y concluimos con esta frase del elder Gary W. Wong. Quizás nos cansemos físicamente, pero al estar a su servicio no nos cansamos de hacer lo bueno. Con diligencia hacemos todo lo que podamos, lo que podemos, sin correr, más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan, sino confiando cómo enseñar, cómo, ay, como que lo veo borroso. Cómo enseñe el apóstol Pablo, en que Dios ama al dador alegre. A ver, mejor lo veo aquí. Al dador alegre, porque Dios da semilla al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera. En otras palabras, Dios se enriquece en todo para que toda generosidad quienes siembran en abundancia también segarán. Como es bien importante, como les comentaba hace rato, el Padre, cuando ve que estamos trabajando, Él nos da los medios. Él nos da los medios para seguir trabajando y para poder, pues, poder testificar de Él. Y esta es la clase y espero que les haya gustado y una disculpa por los problemas técnicos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermana Diana, por su clase. Nos encantó, ¿verdad? El que podamos aprender cómo podemos utilizar la obra misional. Y como mencionaba ella, pues tenemos la oportunidad cada día, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿O algo que tenga que agregar? ¿Puedo agregar algo más de hoy a la mañana? Encontré en mi casa. Y con todo gusto, amado Ricardo, adelante. Hoy a la mañana encontré en mi casa una carta, porque cuando yo iba estaba en una misión, nosotros escribíamos carta, en papel, teníamos los días lunes para escribir carta a los amigos, y había encontrado una carta que me envió una persona que era miembro de la iglesia, que son miembros de la iglesia, y se lo envié, le saqué una foto y le dije, mirá lo que encontré, una carta de él donde él me decía, gracias hermano, perdón, gracias Elder Navarro por su testimonio, gracias por compartir
sus experiencias con nosotros y todo este tiempo de estar con nosotros y ayudarnos a que regresemos a la capilla. Eh, y él después me puso un mensaje diciéndome que era el comienzo, ese fue el comienzo en el cual ellos empezaron a activarse nuevamente y que estaban muy agradecidos porque de ahí al día de hoy, que ya pasaron 30 años, ellos nunca se inactivaron, todo lo contrario, él llegó a ser obrero del templo. Y la verdad que me puse muy contento, muy feliz. A veces no sabemos el efecto que hacemos cuando compartimos el testimonio del Evangelio con otras personas, ¿no? La verdad que para mí fue maravilloso hoy ese sentimiento nuevamente y releer esa carta que ellos me enviado agradeciéndome por haber compartido en ese momento mi testimonio. Bien, muchas gracias, hermano Navarro, por su experiencia y lo importante que es que nosotros podamos compartir el Evangelio. Hermana Diana nos sugería, es importante que podamos trabajar con los misioneros. Siempre traten de llevar su folleto de la familia con los misioneros, siempre, siempre, siempre. Y en cualquier momento de las charlas, ya sea la número 1, la 2, la 3, nosotros podemos invitar a los amigos de la iglesia a conocer más de su historia familiar. Leímos algunos relatos allí de gente que fue conmovida al encontrar a sus antepasados y esto va a hacerlo a todos, con todas las personas. Esa conexión nos ayuda y es importante que nosotros podamos o invitémoslos al centro de familias si está cerca o invitémoslos a nuestra casa para enseñarles nuestros árboles, ¿verdad? Es importante que podamos nosotros participar con los misioneros y con los amigos de la iglesia para poderles dar a conocer la historia familiar. Y es un gancho seguro, ¿verdad? A que van a convertirse a la iglesia al momento de que empiecen a trabajar. La promesa es que van a poder sentir muy fuertemente el Espíritu y eso hace que cuando uno no es miembro, entonces el Espíritu lo toca y lo toca y lo toca cada vez que uno hace lo bueno y entonces va a poder convertirse fácilmente a la iglesia si nosotros lo hacemos. Sí, hermana Marisela. Y la clave, hermano, hay que ser valientes. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos oportunidades de predicar el evangelio. Ahí no encuentro aquí donde enfocarme. Bueno, todos tenemos oportunidades de predicar el evangelio, ya sea con nuestra familia o con nuestros vecinos, nuestros amigos, y siempre hay oportunidades. O sea, yo creo que el Padre Celestial es tan amoroso con todos sus hijos que nos da oportunidades tanto a nosotros, que ya lo tenemos, como a los que no lo tienen, pues de que nos conozcan, porque, o sea, en este mundo nada es casualidad, todo tiene una causa y efecto. Por algo nos conocemos, porque ellos sabían en la preexistencia que siendo nuestros amigos, nosotros les íbamos a predicar el evangelio. Entonces, lo mismo mis vecinas. Hace rato me las encontré y porque murió una vecina y no, pues ya murió la vecinita, estaban tristes. Pues quiero decirles que pues las consolé con el plan de salvación. Entonces, no se dieron cuenta que ya les di la charla del plan de salvación, pero pues digo, si me escuchan es porque están listas. Yo sé que es difícil aceptar, que ellas acepten, porque ¿cómo le puedo decir? Mi ciudad es muy católica. Mi barrio, mi vecindario es muy católico. Pero yo sé que ellas saben que es verdad. Y saben que soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y lo que más me gusta es que me encuentran en la calle y me escuchan. O sea, ellas me escuchan. Y, y eso yo creo que también es porque el Espíritu Santo toca sus corazones. Pero hay que ser valientes, hay que ser valientes, hay que abrir la boca. Es todo lo que tenía que compartir. Gracias. Muy bien, hermana Marisela, muchas gracias. Es cierto, mucha valentía para abrir la boca. ¿Alguien más? Tenemos un tiempecito. Bueno, yo quisiera compartirles algo.
Dígame, hermana Griselda, dígame. Eh, bueno, mire, como les comentaba, estoy estudiando en la universidad. Ahorita todavía no entro a clases, pero hay unas clases intersemestrales. En estas clases hubo un taller que habla acerca de que aprendas tú cómo hablar en frente de un público. Eh, Ese es en sí el taller el que estuve tomando esta semana que pasó. Y en una de esas el maestro nos decía, a ver, les voy a dar 10 minutos para que ustedes hablen acerca de un tema que ustedes saben, el que ustedes escojan. Y entonces, pues yo me quedé pensando y dije, ay, a ver, ¿cuál tema puedo hablar? Yo la verdad, pues sí me quedé como pensando en predicarles el evangelio, una. Y dos, pues dije, pues es que estoy aprendiendo muchas cosas de Family Set. Dije, no, pues ese. Entonces agarré ese tema de Family Set y entonces empecé a platicar cómo se hacía, cómo se abría una, cómo se iniciaba, ¿no? Para tener un árbol genealógico. Entonces, finalmente llegué al templo y afortunadamente con gran bendición, a 10 minutos de la universidad está el templo de Aragón. Entonces, muchos de ellos lo conocen. Cuando yo llegué a ese lugar, bueno, que ya les platicaba yo, que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos bautizamos por nuestros muertos, empezaron las preguntas, ¿no? Entonces, pues la gente piensa que es una exclusividad llegar ahí y ellos me decían que sí cobraban por ir ahí, por aprender ahí. Entonces les dije, no, por supuesto que no cobran. Dice, uno de ellos dice, pues yo he querido ir por curiosidad, pero la verdad es que yo siento que es exclusivo para algunas personas nada más. Y entonces, pues ya les platiqué de mi pequeña historia de mi jefe, que ya ustedes la saben. Entonces, pues mi maestro, pues sí se quedó muy impactado. Y me dice, ¿es en serio ustedes se bautizan por los muertos? Y le digo, sí. Y dice, ¿y cuándo puedo ir? Y dicen otros compañeros, oye, ¿sí cuándo podemos ir? Le digo, pues saliendo de aquí, vámonos. Entonces, me dicen, pero ¿puedo yo llevar a alguien más? Le digo, claro, puede ir toda su familia. La verdad es que, como dice la hermana, debemos de ser valientes, debemos de tener nosotros esa serenidad para poder predicar el evangelio. Tenemos el conocimiento, tenemos los libros, y pues ahora sí que cuando nosotros sabemos las cosas, pues ya nada más hablarlas, compartirlas. Es bien bonito, la verdad, es que cuando te hacen preguntas, ¿no? Y cuando ellos muestran ese interés. Y la verdad es que, pues también he pensado eso, que cuando ellos tienen ese interés, es porque las personas están listas ya para escuchar el evangelio, para aprender de él. Entonces uno de ellos me dijo, oye, pero ¿cuánto tiempo va a ser para que, o sea, yo ya puedo entrar ahí, a ese templo grandote? Entonces le dije, bueno, todo lleva un proceso, ¿verdad? Digo, entonces pues lleva un proceso de conocimiento y de algunas cosas que tienen que hacer y adelante, ya después puedes entrar. Dice que suave, pero o sea, se impresionaron demasiado de las cosas que les hablé de historia familiar y de cómo finalmente llegamos al templo, ¿no? Y las ordenanzas que nosotros realizamos. Entonces, pues la verdad es bien hermoso. Te queda una satisfacción en tu corazón cuando uno habla del Evangelio. Claro. Y se cumplen muchas bendiciones que nos da Dios por predicar el Evangelio. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a usted, hermana Griselda, y gracias por su experiencia. Qué bonito. Bueno, vamos a terminar esta noche. Gracias a todos ustedes por unirse, ¿verdad? Por estar aquí siempre, hermana Diana, por su clase, muy, muy hermosa. ¿Verdad? Y sí, hay tantas oportunidades y tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos. A media cuadra de acá están construyendo un templo y hay mucha expectativa en cuanto a él. Ojalá podamos seguir hablando del templo siempre a todos los amigos nuestros, ¿verdad? Y que puedan causar expectativa para ellos y también que podamos predicarles el evangelio. Gracias a todos otra vez. Quiero terminar con mi testimonio. Yo sé que Dios vive, esta es su obra y es emocionante poder saber cómo podemos nosotros compartir el Evangelio con ellos. Y que nosotros podamos ser partícipes de su conversión. Que Dios nos bendiga para, como decía la hermana Maricela, ser valientes y abrir la boca o buscar la inspiración para poder seguir predicando el Evangelio por medio de la historia familiar. Y lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén.